paz de Cristo, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí transmitiendo un miércoles más, una enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar compartiendo solo una enseñanza a través de un estudio de la palabra de Dios. No tuvimos la oportunidad hoy para realizar lo que es el culto, pero sí quise compartir con ustedes la enseñanza. Y esta enseñanza tiene que ver con el tema que iniciamos o que vamos a iniciar a partir de hoy acerca del libro de Santiago. Terminamos, gracias a Dios, el día del domingo con el tema de Primera de Juan. Y hoy vamos a iniciar con el libro de Santiago, la carta de Santiago, más bien. Y vamos a reflexionar en cada uno de sus capítulos y temas que nos presenta Santiago. Santiago es un libro muy interesante y eso es lo que vamos a reflexionar, ¿verdad? Ese mensaje tan especial que él nos deja a través de la escritura, a través de ese mensaje de la palabra de Dios. Y el tema que hoy nos ocupa en el primer capítulo, el creyente perfecto y el sufrimiento. El creyente perfecto y el sufrimiento es lo que hoy vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y voy a trocar 3 puntos. Se los comento ahorita al inicio para que ustedes lo vayan apuntando, ¿verdad? Y compartiendo ahí en su hogar. Voy a hablar acerca de la obra perfecta, que es el propósito de Dios. Voy a hablar acerca del don perfecto, que es la bondad de Dios. Y voy a hablar acerca de la ley perfecta, que es la palabra de Dios. Así que, primeramente Dios. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia, dándote gracias por esta oportunidad que hoy nos brindas de estar ocupándonos en las cosas que son tuyas. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, se conectan, Señor, a este medio para poder escuchar nuevamente tu palabra. Yo te pido que los bendigas grandemente, que sea tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, ahí en su hogar, donde ellos están, Señor Jesucristo, reflexionando en tu mensaje, Señor, en medio de esta situación. Seguimos, Señor, ocupándonos, Señor, en escuchar tu palabra, en alabarte con todo nuestro corazón. Así que hoy nos ponemos nuevamente en tus manos y que sea tu palabra la que hable a través de la boca de tu siervo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que el tema que hoy vamos a tratar es el capítulo 1 y vamos a hablar sobre el creyente perfecto y el sufrimiento. Y tal vez cuando tú lees el título del mensaje te preguntas, bueno, ¿por qué perfecto? Bueno, porque es la palabra que se utiliza en estos pasajes. Santiago usa la palabra perfecto, pero cuando tú investigas, ¿verdad?, analizas un poquito lo que la palabra perfecto que usa Santiago, la palabra telio, te das cuenta que la palabra telio tiene que ver con la madurez espiritual, la madurez que alcanza un cristiano. Esa madurez
que el cristiano alcanza es comparada con la perfección, la madurez y la perfección. Y se usa la palabra telio. Entonces usamos esa palabra, el creyente perfecto y el sufrimiento. Por eso hablamos de esta palabra. Y primero vamos a hablar de la obra perfecta, que es el propósito de Dios, que el propósito de Dios es perfecto, el don perfecto, que es la bondad de Dios, y la ley perfecta, que es la palabra de Dios. Así que una de las cosas que aprendemos primeramente cuando estudiamos Santiago es que Santiago va a hablar acerca de un tema muy interesante, y lo va a hablar por el contexto en el que él escribe. Recuerda que Santiago les escribe a los hermanos, a los cristianos en la dispersión, ¿sí? Los hermanos, muchos judíos, está hablando de los judíos cristianizados, a quien Santiago les escribe. Esos judíos que habían salido de su origen, de su tierra, por varias razones, ¿verdad? Y la principal fue la persecución, pero no solamente había persecución, sino también había judíos que salían a radicar a otras partes por cuestiones de trabajo, de negocios, cuestiones diferentes. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios dice que hay una dispersión, pero en ese contexto vemos que los cristianos están sufriendo, están pasando persecución, están pasando pruebas. Entonces Santiago va a escribirles a ellos y les va a dar ánimo, y usa la palabra regocijaos o salud, que es la misma palabra cuando le da la salutación, salud, que es regocíjense. La palabra salud en el original tiene que ver con regocíjense. Entonces viene la pregunta que nos hacemos tú y yo a veces: bueno, ¿cómo Santiago puede decirle a los cristianos que están siendo perseguidos, que están sufriendo, regocíjense? ¿Sí? Ahorita te puedo decir, hermano, gózate ahí en tu hogar donde estás encerrado, alaba el nombre. Aunque no experimenté, yo podría decir: este hermano está equivocado, está dando un mal consejo, o está, puede decir hasta que está mal de la cabeza. ¿Cómo se van a fijar los cristianos ahorita si estamos pasando por una pandemia, si estamos a punto de sufrir una crisis económica mundial, si está sucediendo cosas tremendas? Bueno, pues Santiago les dice: en medio de la prueba, el cristiano debe de estar regocijados. ¿Y por qué? Bueno, porque el cristiano debe de tener una actitud diferente a la persona del mundo. Porque el cristiano debe de regocijarse cuando aún está viviendo en prueba. Y una de las mejores pruebas de la madurez, dice Santiago, en la vida cristiana, una de las mejores pruebas de la madurez son la tribulación. Los momentos difíciles que vivimos son, plan de Dios está que nosotros maduremos. Y el proceso para la maduración del cristiano son las pruebas. Así que por eso dice Santiago: no se sorprendan. O sea, no digan, yo no sabía esto. No, es parte de la vida cristiana. Crecemos, maduramos en nuestra vida cristiana a través de las pruebas que se van presentando en nuestra vida. Santiago le escribe a esos cristianos judíos del judaísmo y se convirtieron al cristianismo, y les está hablando acerca de las pruebas y les está motivando en medio de la situación que están viviendo. Y lo primero que Santiago, el primer punto que él trata en este capítulo 1, él va a hablar acerca de la perfecta. Le llamamos la obra, al propósito de Dios, le llamamos la obra perfecta. ¿Por qué la obra perfecta? Porque por lo mismo que lo declara Romanos, creo, capítulo 8, verso 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme
a su propósito son llamados. Sabemos que el propósito de Dios es perfecto en el hombre. El propósito de Dios, vuelvo a repetir, es perfecto. Y si nosotros hemos sido llamados conforme a ese propósito de Dios, entonces todas las cosas que suceden o que suceden alrededor deben de ayudarnos a crecer. Y sean cosas buenas, son situaciones de bendición que todos quisiéramos vivir en ella, o sean situaciones difíciles que nadie quisiera prevalecer en ella o continuar por mucho periodo de tiempo. Sin embargo, ese periodo de adversidad, de tribulación, es el periodo que realmente nos ayudará a madurar. Y dice Pablo, a los que aman a Dios, todas estas cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso hablamos del propósito de Dios, es la obra perfecta. Dios te perfecciona porque ese es su propósito. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento a un valor maduro. El propósito del cristiano es alcanzar esa madurez. Y cambio la palabra perfecto por madurez porque es el sinónimo. Cuando hablamos de perfección como un acto, un nivel donde el ser humano puede llegar, es algo inalcanzable. Tú no puedes llegar a ser perfecto. Porque perfecto solamente Dios. Perfecto significa que no cometes errores. Y yo te diría, yo no soy perfecto. No creo que alcance aquí en la tierra la perfección. Pero sí estoy en un proceso de maduración. Y las circunstancias difíciles que vivo día a día, esta circunstancia que estoy viviendo me está ayudando a crecer, me está ayudando a madurar. ¿Por qué me ayuda a crecer? ¿Por qué te ayuda a crecer? ¿Por qué nos ayuda a madurar? Porque hemos sido llamados conforme al propósito perfecto de Dios. Y ese propósito de Dios es la obra perfecta que Él quiere realizar en ti. Ahora, hay dos cosas que tenemos que distinguir y que Santiago nos dice. Primero, la prueba va a venir. No es que como cristiano tú puedes decir, yo puedo evitar la prueba, o tal vez a mí no me toque pasar por una prueba difícil. No, Santiago no dice si la prueba viene. No, Santiago no dice si la tribulación, si la adversidad, si a alguno de ustedes les llega a venir la adversidad. No, dice Santiago, usa la palabra cuando. ¿Por qué cuando? Porque todo cristiano va a pasar por una situación difícil, de adversidad. Todos estamos pasando por esta situación difícil. Unos están aprendiendo y revalorando su vida cristiana en estos momentos. Y están revalorando el hecho de asistir a la iglesia, de tener relación con los hermanos. Extrañan esa comunión y la están valorando ahora. Y están revalorando esos momentos. Entonces, eso les ayudará a crecer en su vida cristiana. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Por eso dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos periodos de tribulación, que son leves, podemos decir que son leves, porque no estamos siendo perseguidos como los hermanos en la iglesia primitiva. Todavía no somos perseguidos. Los templos fueron cerrados, lamentablemente, por un periodo de tiempo indeterminado. Aquí todavía no nos dan exactamente la fecha en la que reabriremos el templo, pero sin embargo la iglesia está buscando nuevas alternativas que estaban ahí para predicar la palabra de Dios y que no las usábamos porque no habíamos pasado por esa. Lo que hace es probarte para que tu fe crezca, para que tú madures. Alguien dice, la palabra que Santiago usa ahí, ¿verdad? Parece que se referirse al tema de que Dios nos tienta. Y alguien preguntó, y Santiago lo responde, Dios nos tienta con esto que está pasando. No, Dios no tienta. Y la palabra dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que lo que nosotros vivimos como cristianos son pruebas que Dios permite. Dios permite las pruebas, y esa prueba tiene que ver con
nuestro crecimiento. Las tentaciones no tienen que ver con el hecho de que Dios las ponga, no. La tentación, Pablo lo dice más adelante, la tentación se origina escúchame bien, la tentación se origina en nuestra concupiscencia, en nuestro deseo de pecar, pero más adelante Santiago lo va a analizar en la escritura. Así que la perfección, las pruebas tienen que ver con nuestra perfección, con nuestra madurez, y todos debemos de estar listos para pasar por esas pruebas. Todos hemos pasado por pruebas y las pruebas nos hacen crecer. Uno de los testimonios que yo puedo expresar es que en las 3 iglesias que me ha tocado pastorear, las 3 he pasado por situaciones muy diferentes. Una tenía que ver con mi crecimiento en el área más que todo de la fe, en el área económica, ¿verdad? Dios me lleva a pastorear la primera iglesia y de ganar un buen sueldo como supervisor en una empresa, aquí en Delicia. Trabajaba 3 horas al día. Entonces el Señor me saca y me lleva a la sierra donde nunca he conocido, y en ese momento aprendo a crecer, a depender de Dios, de la estabilidad financiera. Voy a una misión donde no hay estabilidad financiera y Dios me enseña a moverme en fe. De ahí me mueve a otro lugar también, la sierra, donde en medio de la violencia que está surgiendo, Dios me enseña a pasar por esas situaciones y mi fe crece. Después en la tercera iglesia Dios me sigue formando y pone otras circunstancias diferentes que en lugar de habernos destruido, aprendimos a que nuestra fe creció a través de cada circunstancia. Entonces, todas esas circunstancias que vamos pasando te hacen más firme, te arraiga más en la fe de Dios. Y eso es lo que Santiago quiere llevar a entender a los cristianos. Cómo esas situaciones deben, de prueba, de dificultad, de tribulación, debe hacerlos más firmes en las cosas de Dios. La tentación no tiene que ver con un asunto de Dios, tiene que ver con un asunto de nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestro deseo interno o nuestra concupiscencia, deseo de pecar. Dios permite las pruebas, pero no nos pone en tentación. Dios permite las pruebas y tomamos 2 ejemplos. Tomamos el ejemplo de José, como Dios lo llevó a 13 años a la escuela de la prueba para transformarlo en un hombre diferente. Pablo, su vida fue llevada a través de muchas circunstancias, y de hecho lo relata en un capítulo donde habla los sufrimientos de su apostolado, y él habla todo lo que ha pasado. No se trató solamente de un ministerio fructuoso donde era bendición, no. Azotado, sin comer, encarcelado, náufrago, perseguido, tantas cosas que él sufrió en su ministerio, y esas pruebas lo hicieron madurar, lo hicieron crecer. Y el apóstol que vemos al final de la escritura, vemos un hombre fuerte, que ni los falsos maestros, ni los falsos apóstoles de ese tiempo, ni los que se oponían a la fe cristiana pudieron vencer esa fe inquebrantable que tenía en Jesús. Podían moverlo porque era mucho lo que él había madurado, había sido un proceso muy fuerte. Entonces, cuando ya se enfrenta a todas estas clases de personas, pues no pueden derribar su fe ni ahuyentarlo, porque él está firme, porque esas pruebas lo han ayudado a ir madurando, a ir creciendo cada día más. Así que es muy importante que esto lo vayamos teniendo en nuestra mente. La obra perfecta tiene que ver con lo que Dios hace, con ese propósito. Dios nos llama, y como Dios quiere hacer una obra perfecta, nos lleva a través de las pruebas. Y esas pruebas no tienen el propósito de desanimarte, que aunque a veces nosotros tomamos el camino del desánimo por nuestra falta de fe, pero esas pruebas no tienen el propósito de hacerte dudar del poder de Dios. Y las pruebas y las situaciones difíciles tienen el propósito de hacerte creer, de empoderarte en la fe, de que seas un hombre más fuerte, que digas, puede venir otra pandemia, puede venir otra situación difícil, y yo sé que Dios está conmigo, y no importa lo que pase.
Dijo Pablo, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pasas las pruebas, cuando pasas por esas situaciones te aferran más a Dios, llegas al conocer más a Dios, llegas a conocer más la manera de actuar, su propósito, y te hace crecer. Por eso dice, es la obra perfecta el propósito de Dios. Dios quiere quiere perfeccionarte, quiere llevarte a la madurez, y esto habla en los primeros 4 versículos. Dice en el capítulo 1, verso 5, fíjate bien lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primero el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto es muy interesante. Si alguno tiene esa incapacidad para ser un hombre sabio, la palabra sabiduría es la palabra griega sophia, que tiene que ver no tiene que ver con el conocimiento. No. Nosotros distinguimos entre conocimiento y sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que la sabiduría tiene que ver con el comportamiento, no tiene que ver con lo que tienes aquí. Ese es conocimiento. Tú lees la Biblia y acumulas conocimiento, pero cuando eso que tú tienes en tu mente, ese conocimiento de la Biblia, lo llevas a la práctica, se llama sabiduría. Entonces, tú lees la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios y lo llevas a la práctica. La práctica de ese conocimiento se le llama sabiduría, y se dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque tiene que ver que si hay sabiduría en tu vida, esa sabiduría va a actuar bajo el temor de Dios, no vas a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios, vas a ser un hombre sabio. Y es lo que Santiago está diciendo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener conocimiento. Tú puedes ser un cristiano de 20 años, 30 años de bautizado y nunca había vivido una pandemia. Sin embargo, llega la situación y no sabemos cómo actuar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? ¿Cómo actuamos ante la situación que estamos enfrentando? No, pues no hemos enfrentado. Entonces dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no sabe cómo enfrentar la prueba, si alguno no sabe cómo pasar la tribulación, no sabe cómo actuar, ha leído la Biblia, conoce de Dios, se bautizó hace 50 años, 40 años, 30 años, pero no sabe cómo actuar en estos momentos, es la primera vez en su vida que está viviendo una crisis. ¿Cómo actúo en medio de esa crisis? Con falta de fe. ¿Cómo actúo con desesperación? ¿Cómo actúo con temor? Entonces dice, si alguno tiene falta de sabiduría, no sabe cómo actuar, pídele a Dios, el cual le va a dar y sin reproche, y le va a dar abundantemente. Pero dice, solo hay un requisito para que Dios le dé esa sabiduría, que debe de pedir con fe, porque si no pide con fe, dice, si duda, si está dudando, entonces no va a recibir nada. Si está dudando, dice, ni piense que el que tal haga, recibirá cosa alguna. Tú no puedes recibir de Dios la revelación de cómo debes de comportarte en este tiempo si no tienes fe realmente en Dios. Tú puedes decir, yo creo en Dios, viene la situación y no sabes cómo actuar en esta situación que está pasando. Entonces tú debes de ir en oración y pedirle a Dios con fe, confiando que Él tiene el control de todas las cosas y que todo lo que está sucediendo les va a ayudar a su crecimiento espiritual. Y si tú haces esto, entonces vas a recibir esa dirección de Dios. Pero si tú estás dudando de que qué va a suceder y la situación se está poniendo cada vez más complicada, entonces no vas a recibir nada, no vas a poder recibir esa sabiduría. Y luego dice el verso número 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? Pues la palabra ánimo viene de ánima, de alma, y se refiere a la persona que tiene dos almas, o sea, dos ánimos.
Una persona que de repente se quiere comer a Dios y dice que tener toda la fe del mundo, quiere mover montañas y una fe enorme, pero al siguiente día o la siguiente semana ya no cree nada, ya anda dudando, anda pidiendo la oración porque se siente desesperado, no haya qué hacer. Es un hombre de doble ánimo, confía y desconfía. Un día está confiando, al siguiente está desconfiando. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que emprende no puede prevalecer, no puede tener una fe constante. ¿Por qué? Porque es inconstante. Anda, de repente cree y de repente no cree. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, tenemos que ir en oración delante de Dios y no ser de dobles ánimo. Tenemos que confiar, tenemos que buscar que esa fe que debe ser inquebrantable, esa fe crezca en nuestra vida, aferrarnos más a Dios y siempre confiar en medio de la tribulación. Dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, si tienes Biblia, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjate bien qué va a hacer, perfección, madure. Dios te va a llevar a la madurez. Después de que cuando viene la prueba, esta prueba, después de un tiempo que el Señor tiene el objetivo de llevarte a la perfección. Te perfecciona esta prueba. 2. No solamente te va a perfeccionar, sino también te va a afirmar. La prueba afirma. Tal vez ahorita pensamos que leer la Biblia y leer ciertas lecciones de la Biblia, o yo te puedo ofrecerte un manual que diga cómo afirmar su vida cristiana. Entonces eso nos lleva a afirmarnos, pero Santiago dice que no. Santiago dice que las pruebas que vamos viviendo en nuestra vida cristiana es lo que realmente nos afirma. Por eso el discipulado, por eso la madurez, por eso el cristiano que no se involucra en un discipulado, que no se involucra en el servicio, que dice: yo voy a la iglesia, me gozo, recibo, entrego mis diezmos y me voy a mi casa, no va a crecer porque nunca está viviendo ninguna tribulación, no entra en el liderazgo, no ve situaciones que tienen que ser modificadas, no ve situaciones en las que debe de ministrar, apoyar, nada. Entonces, como no tiene ningún involucramiento, no está involucrado y no hay una afirmación. ¿Por qué? Porque no está padeciendo nada. Las pruebas que pasamos nos afirman. ¿Quieres afirmar tu vida cristiana? Déjate llevar en el camino de Dios, métete en las cosas de Dios, vive las situaciones difíciles. Por ejemplo, en el evangelismo, como el enemigo, cuando alguien quiere hablar de las cosas de Dios, cuando alguien quiere evangelizar, la gente llega y dice: pastor, ahora que estoy orando más, ahora que le estoy hablando a mis vecinos, ahora que estoy evangelizando a mi familia, todos los problemas se me presentan. Un montón de problemas y ya no hay qué hacer. Es que Dios te está perfeccionando. Y esa prueba te va a perfeccionar, te va a hacer madurar y te va a afirmar. Vas a estar más firme. Aunque no haya leído algún expositor no. Esa prueba te va a afirmar, dice Santiago. 3. No solamente te va a perfeccionar, no solamente te va a afirmar, sino también te va a fortalecer, dice Santiago. En tercer lugar, te va a dar la fuerza, porque la siguiente prueba que venga igual ya no va a ser lo mismo para ti, ya vas a estar fuerte, te va a fortalecer y vas a decir: oye, va a venir un cristiano, imagínate, viene un cristiano nuevo a ti, te soy amigo, hermano, sabe que estoy viviendo esta situación con mi esposa, tú ya la viviste, y Dios, y esa situación te perfeccionó, te afirmó y te dio fortaleza. Entonces, lo que tú le vas a enseñar es algo que tú ya estás fortalecido, y le dices: no, hermano, mire, usted póngase a orar, confíe en Dios, y mire, Dios va a hacer la obra. Y tal vez él no va a entender, porque él está pasando por esa prueba, pero tú ya estás fortalecido, tú estás en otro nivel espiritual, donde las pruebas son diferentes. Tal vez diga: y me imagino si el hermano con esas pocas cosas se anda tambaleando,
imagínense las pruebas que yo estoy pasando. Sí, pero tú viviste eso porque el crecimiento es paulatino y esas pruebas te dan crecimiento, pero te dan fortaleza y también te establecen en tu vida espiritual. Así que, dice Pedro en su primera carta, ¿verdad? Que eso es lo que hace la prueba. ¿Qué está haciendo esta prueba o esta situación que está pasando o que estamos pasando como sociedad? Me está perfeccionando, me está afirmando, me está fortaleciendo y me está estableciendo. Si lo estás haciendo, hermano, estás con la actitud correcta, estás enfrentando o estás viviendo la prueba de una manera correcta. Dice el verso 12 de Santiago ahí en el capítulo 1, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa que sea feliz. Y tú dices, ¿cómo voy a ser feliz en medio de la prueba? Bueno, eso significa bienaventurado, ser feliz. Bienaventurado o es feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Acuérdate que estamos hablando del tribunal de Cristo y hablamos que la corona de vida es un galardón que Dios nos va a entregar en el tribunal de Cristo. ¿Quién la va a recibir? Aquellos que soportan la prueba, la tentación, que hayan resistido la tentación, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman, ¿sí? ¿Y quién son los que le aman? Los que se están dispuestos a entregarse por él. Así que tenemos la bienaventuranza que cuando la prueba viene, entonces somos bienaventurados si la resistimos. Segundo lugar, el don perfecto. Vimos la obra perfecta, que es el propósito de Dios. Es la obra perfecta, porque cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida a través de la prueba, entonces Dios te perfecciona. Ahora el don perfecto es la bondad de Dios. Y desde el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí es muy importante. Vamos a hablar, Santiago toma el tema de la tentación. Dios te puede probar para ayudarte a crecer, pero la tentación no viene de Dios. La tentación surge de aquí, de nuestra naturaleza humana, de dentro de nosotros. La prueba, Dios la produce desde el cielo, desde su presencia, desde afuera. Podemos decir que desde fuera de nosotros se produce la prueba. Pero la tentación es un asunto interno, esa es la diferencia, es un asunto interno, de adentro hacia afuera. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso es claro, lo tenemos. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Y tal vez como algunos me han preguntado, pastor, pero si Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo que Dios no puede ser tentado? Si fue tentado, sí. Estamos hablando de la humanidad. Fue tentado en su humanidad, no es su divinidad, porque pues fue tentado con el pan, con los reinos, con la autoridad. O sea, ¿cómo vas a tentar a Dios que creó todo el universo, que tiene en su mano el poder, que tiene en su mano todas las cosas, que es un Dios y no necesita comer y no necesita autoridad de parte del hombre? Satanás no puede tentar a Dios en ningún aspecto, porque a Dios no le falta nada. Pero Satanás alude a su naturaleza humana, a su encarnación. En su naturaleza humana, él tienta, él busca tentar, y Dios vence esta tentación, porque si no hubiera vencido esta tentación, entonces ¿cómo vendría a salvar a la humanidad? ¿Cómo nos daría ejemplo de que él pudo vencer a la tentación? Y surge de Satanás esa tentación. Ahora, dice la Biblia, Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Qué es la concupiscencia?
Lo he explicado anteriormente. La concupiscencia es el deseo de pecado interior que hay en la vida de cada individuo. En mí, en ti. Hay una concupiscencia, un deseo de pecar. Es diferente. Por ejemplo, alguien comenta y dice, ¿por qué aquella persona no se entrega al Señor? Está batallando con el cigarro. No, yo cuando llega al camino de Dios, yo lo dejé de un día para otro. Sí, porque esa no era tu concupiscencia fuerte, ese no es lo que batallabas. Tal vez tú batallas en otro aspecto, en el alcohol. Tal vez tú batallas en el dinero. Te gusta tener dinero, te gusta sustraer, te gusta robar. O te gustaba cuando andabas en el mundo. Y esa concupiscencia, aunque te bautizaste, esa concupiscencia sigue dentro. Y cada uno, ¿verdad? Está luchando con una concupiscencia. Por eso dice Santiago, su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia se origina cuando el descuido espiritual es más grande. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra de Dios, no hay servicio en la obra de Dios. Esa concupiscencia o ese deseo de pecar nos seduce y nos atrae a ir al pecado. Por eso es importante la vida de consagración. Entonces, cuando nosotros cedemos a esa concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Cuando esa concupiscencia que está dentro de ti te está diciendo, haz esto malo, y tú lo haces, entonces eso da luz al pecado, porque haces esa acción. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que dice Santiago, porque esta parte se divide en dos, desde el verso 13 al verso 15. Y lo dice en el verso 16 es el parteaguas. Dice el verso 16, amados míos, no erré. La palabra errar viene de la palabra amartia. Y yo te he dicho que la palabra amartia es la palabra de pecado. Pecado en griego es amartia. Errar al blanco es una de las traducciones más usadas. Errar al blanco. Y Santiago dice, no le erren al blanco, no le erren al propósito de Dios. No le erren. ¿Por qué? No se equivoquen, no pequen. Miren, toda buena dádiva, la tentación no viene de Dios. De Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primero, viene la concupiscencia, seduce, trae luz, da luz al pecado, da luz a la muerte. Pero esto no es producido por Dios, es producido por nuestro deseo de pecar, nuestra concupiscencia, que es alimentada porque no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, no cumplimos con esa relación perfecta con Dios. Pero dice Santiago, lo que viene de arriba, no se equivoquen, cuando ustedes viven una relación perfecta con Dios, cuando ustedes conocen lo que Dios da. De Dios viene la bondad perfecta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que es importante, pero continúa y habla acerca, en el verso 19 dice, por eso, hermanos, lo que les acabo de decir, dice, todo hombre sea pronto para escuchar. Escuche lo que estoy diciendo, que Dios los va a probar, que Dios los va a llevar a una prueba para hacerlos crecer, pero Dios no los va a tentar, sino que la concupiscencia que hay en ustedes los puede llevar a eso. Así que sean prontos para oír, pero sean tardos para hablar, tardos para airarse. Tarden para airarse, dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es, la ira del hombre, mi ira, no obra la justicia de Dios. Porque cuando yo estoy enojado, no voy a obrar la justicia de Dios. Debo tener cuidado. No puedo obrar la justicia
lo que Dios quiere. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hacer lo correcto, lo que es bueno, la bondad de Dios. Pero no lo voy a hacer si estoy en ira. Por eso dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que Santiago está clarificando el asunto de la bondad de Dios. Así que nosotros podemos estar seguros de la bondad de Dios. Podemos estar seguros que en esos momentos de dificultad, de prueba, debemos de confiar en todo momento en Dios. Debemos aferrarnos en todo momento a la voluntad perfecta de Dios. Y en tercer lugar y por último, concluyo, podemos estar seguros de la palabra de Dios. Dije, en primer lugar, dije que era la obra perfecta, que era el propósito de Dios, el don perfecto, que es la bondad de Dios, y la ley perfecta, que es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y podemos estar seguros de la palabra de Dios, no dudemos, ¿sí? Por eso debemos ser hombres, debemos ser prontos para oír. ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios, que nos va a llevar a la sabiduría, que nos va a conducir cada día a la sabiduría. Dice el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué puede salvar vuestras almas? La palabra implantada, esa palabra que Dios planta a través de su espíritu en nuestro corazón y que se queda ahí sembrada, que está puesta en nuestro corazón. Esa palabra que cuando Dios la siembra como una semilla debe de crecer y debe de florecer al grado que nos va a llevar a la salvación de nuestra alma. Así que Santiago usa esta palabra para hablar de la palabra de que Dios implanta, que Dios siembra, que Dios pone su palabra y esta palabra tiene que crecer. Tal vez Santiago está pensando en la parábola que Jesús compartió en Mateo capítulo 13, verso, no se recuerdan, de los terrenos, de diferentes terrenos, el pedregales, el camino, espino y buena tierra, y cómo la palabra fue sembrada en cada uno de ellos. Pero esta palabra habla de 4 clases de corazón que dice la escritura: el camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Y en los 4 corazones fue sembrada la palabra de Dios. Pero sin embargo dice la escritura que de los 4 solamente uno produjo vida, solamente uno pudo crecer la semilla. Así que Santiago habla un poquito acerca de esto cuando usa la palabra, que la palabra ha sido sembrada o que ha sido implantada, ¿dónde? En nuestro corazón. La palabra de Dios, ¿cómo nos ayuda a enfrentar la situación, la prueba, la adversidad que estamos viviendo? Cuando tú tienes la palabra implantada en tu corazón, las situaciones que están viniendo no te mueven porque tú confías en la promesa de Dios, porque tú dices, cuando te dicen, oye, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que los cristianos sufran? Como la palabra de Dios está injertada o está implantada en tu vida, tú sabes y dices, es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Oye, pero es una situación difícil, no importa, pero esta situación me va a llevar a crecer. Esta situación me va a ayudar a ser mejor. ¿Por qué es eso? La palabra de Dios está dando fruto. Por eso se tardo para hablar. Y el ser tardo para hablar te lleva a la cordura. Ser tardo para hablar, pero habla con cordura. Habla con cuidado lo que vas a contestar. No contestes simplemente porque sí. Recuerda que Dios nos dio 2 oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Así que debemos escuchar más, el doble de lo que hablamos. Eso es algo muy interesante. Así que sigamos adelante para cerrar. Dice la escritura,
pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así que la palabra de Dios tiene que ver no solamente con escuchar, tiene que ver con el hacer. Y ahí es donde actúa la sabiduría. Ahí es donde hablamos de la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el actuar. Oímos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, pero tenemos que actuar. Si no, hace la comparación esta metafórica de un hombre que va, se mira en el espejo, ve su rostro, se retira el espejo y ya no recuerda su rostro. Así es el hombre que oye, pero no hace. Escucha cada domingo, y se sienta en la iglesia, escucha un sermón, se goza, pasa al altar, llora, clama, gime, pide perdón, se levanta, se va a su casa y se olvidó. Viene el próximo servicio, escucha la palabra, le llega al corazón, le exhorta la palabra a servir, pasa al altar, hace un compromiso, llora, se quebranta, se compromete, se levanta, se va a su casa y se olvida. Así son los oidores, solamente los que oyen, pero no hacen. Así que es muy importante que lo que dice en el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, entonces se engaña a su corazón, y la religión de tal es vana. Entonces tenemos que entender, hermano, que Santiago está hablando de la práctica de la vida cristiana, que tiene que ver con la sabiduría. O sea, mi actuar cristiano debe ser a través de la sabiduría. Y con esto cierro con las tres características de una religión pura. Que Santiago dice, ¿verdad?, que el religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religión es vana. Y Santiago nos habla de 3 puntos que yo pude retomar sobre la religión pura, y dice que la religión pura tiene que ver con el dominio propio, ¿sí? Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, entonces, si no tenemos dominio propio, es decir, no refrenamos nuestra lengua, entonces no podemos decir que realmente somos religiosos, o sea, que creemos, ¿no?, la religión pura. Recuerda que la palabra religión normalmente las asociamos en un término peyorativo, pero la palabra religión tiene que, traducida a la palabra, o el original de la palabra religión es religare, o sea, la religión era el método para religar. ¿Qué religaba? Religaba al hombre a Dios, volvía a ligar al hombre con Dios, te religa, te vuelve a unir. La religión es la fe, la religión te liga nuevamente a Jesús, pero la hipocresía, el haber tantos oidores y pocos hacedores, tantos religiosos o fariseísmo, nos llevó a que la religión se convirtiera en un término peyorativo. Entonces, algo que a nadie le gusta que le digan religioso, porque lo asociamos a normas y no a práctica, lo asociamos a legalismo y no a misericordia. Entonces, pero en el sentido original la palabra religión es correcta, es religar al hombre, volver a ligar al hombre con Dios. Y hay una religión que liga realmente con Dios, es la religión pura, y es la que tiene que ver cuando el hombre domina su propia lengua. Dice la Escritura, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón maduro o perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, la lengua, dice, si refrenamos la lengua, entonces somos varones perfectos. Entonces, la religión tiene que ver con el dominio propio. Segundo, tiene que ver con el amor unos a otros. Si nos amamos, entonces vivimos realmente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y en tercer lugar, tiene que ver con una vida limpia.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Bueno, si tú visitas a los huérfanos, apoya. Si tú visitas a las viudas cuando tienen necesidad, también. Y si tú te guardas sin mancha del mundo, porque esta parte de la última es muy interesante: guardarse sin mancha del mundo, o sea, sin contaminarse. Y es algo que en nuestro contexto está muy difícil, porque ¿qué pasa? El hombre está contaminándose con el mundo. La religión, la fe se está contaminando con el mundo. Pero la religión pura tiene que ver guardarse sin mancha del mundo. Así que la verdadera religión no es cuestión de formas o ceremonias. La verdadera religión es un asunto de controlar la lengua, del servicio sacrificial y de un corazón limpio. Así que la obra perfecta de Dios, la ley perfecta de Dios se cumple cuando nosotros vivimos, entendemos que esas pruebas van a venir, nos ayudan a crecer y nos convertimos en hombres que viven realmente lo que creen, que se acercan a Dios y que vivimos, que creemos y que la palabra de Dios produce ese fruto en nuestra vida. Así que hoy concluimos esta enseñanza. El próximo domingo voy a estar hablando acerca de la parcialidad y lo que son las obras muertas, las obras que son muertas. Así que sigamos pidiéndole a Dios, vea, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos intercediendo por cada una de las necesidades de cada uno de mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Estamos a la orden, estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que pronto pase esta situación, pero sobre todo que esta situación nos enseñe muchas cosas que debemos aprender. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos orando por todos aquellos que pasan por tribulaciones, por situaciones difíciles. No dejes de confiar en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a elevar una oración y así vamos a concluir. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria y la alabanza, porque tú reinas para siempre. En este momento, Señor, venimos delante de ti, declarando de tu bendición en la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado, Señor, esta transmisión. Que tú los bendiga, los guardes, los cubre, los protejas de una manera especial. Declaramos de tu bendición maravillosa sobre su vida, Señor. Te pedimos que cualquier situación que estén pasando, física, espiritual, emocional, económica, cualquier tribulación, Señor, que estén atravesando, yo te pido que sea tu mano poderosa, que sea tu mano de poder la que obre de una manera sobrenatural. Rompe todo yugo de enfermedad, Señor, de problema. Yo declaro bendición en la vida de mis hermanos, en sus negocios, en sus trabajos, en sus empleos. Yo los bendigo y declaro que sea tu mano poderosa quien obre en favor de cada uno de ellos. Gracias, Cristo maravilloso. Ayúdanos a crecer cada día más en medio de las situaciones, Señor, que estamos viviendo. Que tu mano poderosa, Señor, se muestre, Padre Celestial. Que podamos ver, Señor, esa mano poderosa moviéndose en favor de tu pueblo. Gracias, Cristo maravilloso. Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Seguimos orando unos por otros y declaramos que Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde.